Camli decía, no, hay otro tipo de más. Bueno, entonces, de ahí yo creo que nace también el hecho de que le hayamos invitado para que conozcamos también tipos de violencia en sí que existen, para que la gente sepa también y tome en cuenta este detalle, pero obviamente todos no. Cualquier tipo de violencia definitivamente hay que rechazarla. Sí, bien decía usted y enfocándonos al tema que vamos a hablar hoy, relacionado a la violencia contra la mujer, recordemos que la ley 348, uno de los avances de esta importante política pública es justamente reconocer diferentes tipos de violencia. 17 tipos de violencia, que hay que también aclarar que no todos estos tipos de violencia constituyen delitos. Ya. Hay que ir identificando cada uno de estas situaciones, encuadrarlas en una de esas violencias y relacionarlas con algún delito vinculado pues a la violencia contra la mujer, ¿no? Uno de los tipos de violencia, el tipo de violencia más grave y que también la ley 348 establece como un delito es la violencia feminicida, ¿no? Es la violencia en la que se da muerte a una mujer, ¿no? Por manos de su pareja o con quien haya sostenido algún tipo de relación, aunque sea circunstancial, ¿no? Las violencias más comunes, como usted bien decía, la física, la psicológica, la sexual, que son, claro, la violencia sexual, no solamente como un acto sexual, sino es una forma, una manifestación de violencia, porque la violencia sexual es justamente el ejercer violencia para sostener relaciones con una persona en contra de su voluntad, claro, y la violencia es el componente fundamental para poder tipificarlo como una violencia sexual, ¿no? Una violación. Hay otros tipos de violencia que también la ley 348 ha reconocido a partir de las realidades que viven las mujeres, por ejemplo la violencia económica, ¿no? Que es también... A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo enfocamos? Es la violencia que se ejerce por parte de la pareja dentro del hogar para poder manejar, para poder restringir a la mujer el uso de los recursos económicos que se generan, ya sean dentro del hogar o que la propia mujer genera en su fuente laboral, pero hay un uso restrictivo de esos recursos por parte de algún miembro de la familia, ¿no? La mujer no se le permite hacer uso a su criterio de esos recursos, o finalmente pues no se le da los recursos dentro del hogar. Recordemos que generalmente por esa definición de roles de género, ¿no? La tendencia es que la mujer tenga un rol de familia, de cuidado de casa, y quien va y provee económicamente al hogar es el hombre, y obviamente esa posición de que el hombre es el que provee económicamente en el hogar, hay una restricción, hay un control, ¿no? de ese gasto que se realiza en el hogar, pero no es un control normal, es un control pues que limita también el ejercicio de ciertas funciones de la mujer dentro del hogar, dentro de la sociedad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque al fin y al cabo ya le está claro, porque imagínense que esa mujer es la que está generando ese ingreso económico y todavía tenga que soportar eso, ¿no? Que le digan, no puede gastar esto, o sea... Claro, o no se le otorgue los recursos económicos necesarios y se le exija también que genere, que en el hogar hayan cosas, pero que no se le hubiera dado los recursos económicos también para ello, que esa es una figura también muy frecuente, ¿no? Exactamente, eso le iba a decir, ¿no? Es algo que comúnmente sucede eso. Y ese es un delito, ¿no? La violencia económica como tal es un delito. Y hay otro tipo de violencia, y que eso es importante e involucra a los medios de comunicación también, no solamente al momento de generar información o de publicitar algo, de publicar algo, sino también a las redes y a las redes sociales, que es la violencia mediática, ¿no? Es una violencia que obviamente también parte a partir de lo que se publica, ¿no? De la información que aparece, también vinculada obviamente a los medios de comunicación. Más al contrario, los medios, la ley 348 obliga a que se tenga que tener esa responsabilidad,
¿no? De emitir cotidianamente mensajes de la no violencia, este tipo de entrevistas, ¿no? Claro, Que promueven, ¿no? Sí, sí, sí. Y llevan un mensaje a los hogares, ¿no? Sobre la violencia, sobre tipos de violencia, no a la violencia, ¿no? Pero esa es una otra forma también de violencia que también acertadamente la ley 348 reconoce, ¿no? Pero es una violencia bien difícil, ¿no? Violencia de poder identificar. Las redes son tan amplias, ¿no? Las publicaciones. Hoy por hoy es muy complicado. Es muy complicado porque se han visto casos, ¿no? De mujeres que se han sentido melladas en su dignidad por publicaciones, por publicar ciertas situaciones relacionadas a conductas, algunas veces inventadas, otras veces no, pero que finalmente terminan afectando a la mujer en su imagen, en su yo interno, ¿no? Y que se publican y que, bueno, pues una vez publicadas ya es imposible poder eliminar cualquier compartido que haya tenido esa publicación. No, porque eso ya no se sabe hasta dónde llegó y quién, porque es así eso, ¿no? Ahora, sigamos avanzando a otro tipo porque... Claro, podríamos hablar de varios tipos de violencia, pero creo que lo que es importante también poder ahondar un poquito en la entrevista es que, la violencia contra el tema, ¿no? De la violencia contra la mujer, hay que también vincularla y entenderla. Cuando hablamos contra la mujer, a veces pensamos que estamos hablando solamente de la violencia contra mujeres mayores, ¿no? Entonces, la violencia contra la mujer en el imaginario siempre debe arrastrarnos a pensar en una mujer mayor, una adolescente o una niña. Y por qué no hablar de infantes, ¿no? Porque las niñas, los bebés, las infantes también son víctimas de violencia y violencia sexual. Gracias a Dios en nuestro medio ese tipo de casos casi no se dan, ¿no? Son muy raros los casos, pero a nivel nacional existen casos de violencia sexual, violencia física también, ¿no? Contra las infantes. Y creo que el tema de la violencia sea cual fuera el tipo de violencia, implica además de acciones de sanción, de persecución, ¿no? Es importante pensar de que estos casos, más allá de que el autor del hecho o la autora del hecho puede estar con un proceso y una sanción, es importante trabajar con las víctimas, ¿no? Esa recuperación de esas víctimas, esas terapias que requieren las víctimas definitivamente, dependiendo del tipo de violencia que hayan sufrido. Pero definitivamente la violencia en cualquiera de sus formas afecta, ¿no? Afecta. Claro, imagínense, estamos hablando de la violencia en la niñez, por ejemplo, imagínense ese niño, cómo puede crecer, psicológicamente está afectada, ya le crearon un trauma, ¿no? Y a medida que va creciendo va con el trauma también. O sea, ahí es donde a ese punto queríamos llegar, ¿no es cierto? De que obviamente, justamente este tipo de entrevistas van direccionadas a eso, entrar a la conciencia de todas las personas que en este momento están viendo y que recapaciten, ¿no? Porque es así, una palabra le queda en la mente para siempre, un golpe y pasajero, partiendo de eso, ¿no? Sí, cuando son, y es cierto, ¿no? O sea, esas acciones de violencia directa contra esa niña, contra esa adolescente, rompen los sueños que puede haber tenido en algún momento esa niña, los interrumpen. Exacto. Y por eso es que requieren una atención especializada, psicoterapéutica, pero en la problemática, la violencia, que es una problemática tan profunda, tan amplia, tiene tantas aristas, tantos actores, porque Ronald, nosotros en este momento estamos hablando de las víctimas directas de la violencia, pero no olvidemos que existen víctimas indirectas. Pongámonos en un escenario de un feminicidio. En un feminicidio la víctima directa es la mujer, la mamá que ha muerto, perdió la vida generalmente a manos de la pareja que es padre de los hijos que tenían en común. Y los hijos que generalmente son testigos de ese tipo de actos y hechos, primero víctimas indirectas como testigos presenciales, pero pongámonos en otro escenario en el que no son
testigos presenciales, pero que para llegar a un feminicidio tienen que haber habido, y los casos mismos que se han ido dando, dan cuenta de que han habido episodios anteriores de violencia para llegar a acabar con la vida de una mujer. Por eso es cuando se habla de violencia, se habla de una espiral de violencia, en el que se empieza con actos pequeños, ¿no? Con menosprecios, palabras, que hacen sentir menos a la mujer, un insulto, una palabra peyorativa, ¿no? De ahí vamos pasando a otros niveles, a una violencia ya no solo psicológica, sino incluyendo esto gradualmente física. Va y llegamos a lo que no deberíamos llegar. Y en todo ese proceso, en todo ese círculo de violencia, están las víctimas indirectas de las que estamos hablando hoy. Este tema es amplio, el tiempo es corto, se necesita más tiempo, pero bueno, lo importante es haberlo tocado, haberlo abordado, y estaremos en otra oportunidad convocándola nuevamente para seguir tocando esta temática que, como usted bien decía, amerita ser socializada, y más aún como medio de comunicación nosotros. Doctora, muchísimas gracias por habernos visitado. No, don Ronald, nosotros felicitamos definitivamente al programa y al canal, porque estos temas son importantes abordarlos, no solamente a partir de un caso, una entrevista que se pueda dar al canal para un informativo, sino en este tipo de programas de revista en los que tienes un poco más de tiempo. Exacto. Para poder hablarlos y llegar a las casas, a la gente, a la población. Los agradecidos nosotros. Muy bien, que tengan una linda jornada. Amigos, nos vamos a